El enorme Dreadnought Imperial Cterian Vexalar se movía por la fría oscuridad del espacio como una montaña de metal flotando entre las estrellas. El comandante Zisrael permanecía de pie en el puente, observando la interminable vista de soles distantes a través de la pantalla principal. Sus manos azules se movían por el panel de control con la facilidad de quien ha hecho este trabajo durante 30 años. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas y el ocasional pitido de las estaciones de sensores. Zixril, al igual que la patrulla silenciosa, recorre el borde exterior del Imperio. Nunca ocurría nada allí, en el espacio vacío entre los sistemas estelares. Lo más emocionante que solían encontrar era un asteroide roto o tal vez basura espacial de antiguas operaciones mineras. Hoy parecía un día cualquiera, hasta que el técnico de sensores Kelmas se incorporó de repente en su puesto. «Comandante», gritó Kelmas, con un deje de confusión en su voz. «Detecto algo extraño en los sensores de largo alcance». Zisrael se acercó a la estación de sensores y miró la pantalla verde brillante. Números y símbolos parpadeaban en la pantalla, pero nada parecía normal. «¿Qué estoy viendo, técnico?» Kelmas señaló un grupo de puntos en el límite del rango del sensor. «Estas señales de energía, señor. Provienen del sector Terran, pero no coinciden con nada en nuestra base de datos. Las lecturas muestran motores de fusión, pero se mueven en perfecta formación. Motores de fusión». Zixril rió. «Los humanos apenas pueden salir de su planeta. Nuestros informes de inteligencia dicen que siguen librando guerras con explosivos químicos y proyectiles metálicos. Muéstrenme las lecturas detalladas». La pantalla cambió para mostrar una vista más cercana de las señales de energía. Kelmas pasó sus dedos con garras sobre los controles y apareció más información. «Señor, cuento al menos 200 contactos separados. Mantienen una separación precisa y se mueven a 7 velocidades de la luz. Los patrones electromagnéticos sugieren sistemas de blindaje avanzados». Zisrael sintió una fría punzada de duda en el estómago. Había leído los archivos de inteligencia sobre humanos el mes pasado. Se les clasificaba como una especie primitiva que aún no había alcanzado la velocidad de la luz. El Imperio los había estado observando durante décadas, y los humanos nunca habían mostrado señales de tecnología espacial avanzada. Sus naves más grandes eran toscas construcciones metálicas que utilizaban cohetes químicos para desplazarse por su único sistema estelar. «Ejecuten un diagnóstico completo del conjunto de sensores», ordenó Zisrael. «Estas lecturas no pueden ser correctas». Mientras Kelmas trabajaba en el diagnóstico, Zisrael llamó al almirante Borak al puente. El almirante era un veterano de las guerras fronterizas y había comandado este sector durante 15 años. Si alguien sabía qué interpretar de estas extrañas lecturas, ese era él. El almirante Bortach llegó en minutos, sus pesados pasos resonaban en el suelo metálico del puente. Era más alto que la mayoría de los cterianos, con escamas más oscuras y antiguas cicatrices de batalla en los brazos. «¿Qué emergencia es esta, comandante?» Zisrael le mostró la pantalla del sensor. «Almirante, detectamos lo que parece ser una gran flota de naves que se acercan desde el espacio humano. Las lecturas sugieren tecnología avanzada, pero eso contradice todo lo que sabemos sobre las capacidades humanas». Borik estudió la pantalla un largo instante, entrecerrando sus ojos amarillos. «Esto es imposible. Los humanos no tienen naves interestelares. Nuestra última actualización de inteligencia mostró que aún estaban probando cohetes primitivos que explotaban la mitad de las veces. Repita el diagnóstico». «Ya está hecho, señor», informó Kelmas. «Todos los sistemas de sensores funcionan con normalidad. Los contactos son reales y se están acercando». En un rincón del puente, el teniente Jake Morrison estaba sentado en la estación de comunicaciones, escuchando atentamente cada palabra. Para todos los demás en la nave, parecía un joven oficial cterio con las típicas escamas azules y ojos amarillos. Pero bajo el biotraje que le cambiaba la apariencia, Jake era completamente humano. Había estado trabajando de incógnito en el Imperio durante 3 años, recopilando información y enviando informes a la Tierra a través de transmisores cuánticos ocultos. Jake sabía exactamente lo que significaban esas lecturas de los sensores. La flota humana finalmente había llegado, justo a tiempo. Durante meses, había estado enviando mensajes codificados a la Tierra, informando sobre las rutas de patrullaje del Imperio y las posiciones defensivas. Ahora, la verdadera misión estaba a punto de comenzar. Fingió trabajar en las comunicaciones rutinarias mientras activaba en secreto un pequeño dispositivo oculto en su cinturón. El transmisor cuántico envió una breve señal a través del espacio, más rápido que la luz,
con un mensaje simple. El Imperio ha detectado la flota. Procediendo según lo planeado. El almirante Borak caminaba de un lado a otro por el puente, visiblemente preocupado por las lecturas de los sensores. Contacte con la inteligencia imperial en Crater Prime. Quiero una revisión completa de toda la inteligencia. Informe sobre las actividades humanas del último año. Algo anda muy mal aquí. El oficial de comunicaciones, un joven cterio nervioso llamado Velos, abrió un canal con la capital del imperio. Mientras esperaba la conexión, llegaron más informes de otras naves de la flota de patrulla. Otras 3 naves habían detectado las mismas señales de energía, todas mostrando la flota aproximándose desde ángulos ligeramente diferentes. El almirante llamó a Velos. Inteligencia Imperial está en línea. Una imagen holográfica apareció sobre la consola principal de comunicaciones. El director Ztun de Inteligencia Imperial parecía cansado y molesto por haber sido contactado mientras dormía. Almirante Borak, más vale que esto sea importante. ¿Qué necesita? Director, necesitamos una revisión inmediata de toda la información sobre las actividades espaciales humanas. Estamos detectando lo que parece ser una gran flota de naves avanzadas que se acercan desde el sector Terran. La expresión de Zultun cambió de molestia a alarma. Eso es imposible, almirante. Nuestros agentes informan que los humanos no han alcanzado la velocidad de la luz. Están a décadas de construir naves interestelares. Entonces explique las lecturas de estos sensores, respondió Borak, enviando los datos a través del enlace de comunicación. El director Ztun estudió la información durante varios minutos, con el rostro cada vez más preocupado. Almirante, envío al agente Corvex a revisar todos los informes de inteligencia recientes. Mientras tanto, manténgase alejado de estos contactos y continúe monitoreando. No intervenga bajo ninguna circunstancia hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. La comunicación terminó, dejando a la tripulación del puente en un silencio incómodo. Cisrael regresó a su puesto y abrió la pantalla táctica. La flota desconocida seguía acercándose, manteniendo una formación perfecta a una velocidad constante. Cada nave parecía enorme, algunas mostrando señales de energía que sugerían naves de más de 2 kilómetros de eslora. Jake Morrison observaba la creciente tensión en el puente mientras planeaba cuidadosamente sus próximos movimientos. Sabía que en cuestión de horas la flota humana abandonaría sus sistemas de sigilo y se rebelaría completamente al Imperio. Los cterianos estaban a punto de descubrir que todo lo que creían saber sobre la humanidad era completamente erróneo. La flota de patrulla continuó monitoreando, enviando actualizaciones constantes al mando imperial. Se estaban solicitando más naves para observar los contactos que se acercaban, pero el almirante Borak tenía órdenes estrictas de no tomar ninguna medida agresiva. El Imperio quería comprender a qué se enfrentaban antes de tomar decisiones. Con el paso de las horas, las señales energéticas se volvían más fuertes y claras. Reactores de fusión avanzados, sofisticados sistemas de escudo y señales de armas que no coincidían con nada en la base de datos del Imperio. Lo que fuera que se acercaba desde el espacio humano, era mucho más avanzado de lo que nadie hubiera imaginado. La tripulación del puente trabajaba en silencio, nerviosa, observando cómo sus sensores rastreaban la flota que se aproximaba. En unas pocas horas más, descubrirían que la era del aislamiento humano estaba a punto de terminar y que la galaxia nunca volvería a ser la misma. El director Ztun estaba sentado en su oficina en Crater Prime, observando los informes que llegaban de la flota del almirante Vortach. Las cifras no tenían sentido. 200 naves con señales de tecnología avanzada se acercaban desde un sector donde se suponía que los humanos primitivos estaban confinados en su planeta natal. Presionó un botón en su escritorio y llamó al agente Corvex para que viniera de inmediato. Corvex llegó en minutos, con una gruesa carpeta de archivos de inteligencia. Era uno de los mejores analistas del Imperio, conocido por su meticulosa atención al detalle y su habilidad para detectar patrones que otros pasaban por alto. Director, he consultado todos los archivos sobre las actividades humanas de los últimos 2 años. ¿Qué dicen nuestros informes sobre las capacidades espaciales humanas?, preguntó Ztun, tomando la carpeta y extendiendo los documentos sobre su gran escritorio. Corvex abrió el primer informe y lo leyó. Según nuestra información más reciente, los humanos todavía utilizan cohetes químicos para los viajes espaciales. Sus naves más grandes son estaciones primitivas que orbitan su planeta natal. Han enviado pequeñas sondas a planetas cercanos en su sistema, pero nada que pueda viajar entre estrellas. Ztun estudió una fotografía que mostraba una estación espacial humana. Parecía una colección de tubos metálicos y paneles solares unidos por simples uniones.
Esto es lo que creíamos que eran capaces de construir. ¿Cómo explicamos las formaciones de naves espaciales avanzadas del tamaño de una flota? Director, hay algo más, dijo Corbex, sacando otro conjunto de informes. Durante los últimos 6 meses, hemos perdido contacto con varias estaciones de monitoreo del espacio profundo en los sectores exteriores. Supusimos que se debían a fallas de equipo, pero ahora no estoy tan seguro. El director revisó la lista de estaciones fallidas. 7 puestos de monitoreo habían quedado en silencio, todos ubicados a lo largo de las rutas entre el espacio imperial y el sector terrestre. ¿Cree que los humanos destruyeron estas estaciones? Es posible, señor. Si han estado operando naves avanzadas durante meses sin nuestro conocimiento, podrían haber eliminado sistemáticamente nuestra red de vigilancia. Habríamos interpretado la pérdida de señales como normal. Mal. Averías de equipo. Mientras tanto, a millones de kilómetros de distancia en el espacio, la capitana Lisa Brooks se encontraba en el puente de la UNS Defiance, observando cómo la pantalla táctica mostraba las posiciones de las naves de patrulla creterianas. Su nave era la nave insignia de la flota humana, una enorme nave construida en los astilleros ocultos del cinturón de asteroides. La Defiance medía más de 2 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para desafiar a todo un escuadrón del Imperio. La capitana llamó al comandante Ryan Phillips desde la estación de inteligencia. Recibimos transmisiones cuánticas del agente Morrison. El Imperio ha detectado nuestra aproximación y solicita refuerzos. Lisa asintió. Jake Morrison había estado enviando informes regulares desde su posición a bordo de la nave creteriana. Su inteligencia había sido crucial en la planificación de esta misión. ¿Cómo están nuestros sistemas de sigilo? Todas las naves mantienen el modo sigiloso completo, informó el teniente Carl Rollers desde la estación de sensores. El Imperio puede detectar nuestras señales energéticas, pero no puede obtener lecturas claras de los diseños de nuestras naves ni de nuestros sistemas de armas. La flota humana había viajado durante semanas para llegar a esta posición. Cada nave estaba equipada con tecnología avanzada de sigilo que desviaba la luz y la radiación electromagnética alrededor de sus cascos. Los cterianos podían ver que algo se acercaba, pero no podían obtener escaneos detallados de lo que enfrentaban. La DRA. Amanda Foster trabajaba en su estación científica, analizando las comunicaciones cteranas interceptadas. Había pasado años estudiando lenguas y psicología alienígenas, preparándose para el día en que la humanidad contactara con otras especies. Capitán, los líderes del Imperio muestran señales de auténtico pánico. Sus comunicaciones indican que no tienen explicación para nuestra presencia aquí. Bien, respondió Lisa. Cuanto más tiempo permanezcan confundidos, en mejor posición estaremos cuando nos rebelemos. De vuelta en Crater Prime, el director Thun convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad Imperial. Oficiales militares de alto rango y funcionarios del gobierno se reunieron en la sala de conferencia segura en las profundidades del edificio capital. El ambiente era tenso. Todos intentaban comprender qué sucedía en los sectores exteriores. El almirante Zetal, comandante de la Quinta Flota Imperial, estudiaba los datos de los sensores en una gran pantalla. Director, estas señales de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos. Los reactores de fusión parecen ser mucho más eficientes que cualquier otra cosa que hayamos visto antes. ¿Cómo es posible?, preguntó el consejero Murfak, principal asesor científico del Imperio. Nuestros informes de inteligencia muestran que los humanos apenas comprenden la física nuclear. Se supone que están siglos por detrás de nuestro nivel tecnológico. El agente Corbex habló desde su posición en la mesa de conferencias. Consejero, ¿y si nuestra inteligencia estaba equivocada? ¿Y si los humanos han estado ocultando deliberadamente sus verdaderas capacidades? La sala quedó en silencio mientras todos consideraban esta posibilidad. El Imperio había construido sus planes de expansión asumiendo que los humanos eran una especie primitiva que podría ser fácilmente controlada o conquistada cuando llegara el momento. Si los humanos poseían tecnología militar avanzada, todos esos planes tendrían que reconsiderarse. El director Thun activó el sistema de comunicación y contactó con el almirante Borak. Directamente. Almirante, necesito que intente comunicarse directamente con estas naves que se aproximan. Debemos saber a qué nos enfrentamos. Entendido, director. Intentaremos establecer contacto. A petición de la ONU, el capitán Brooks recibió un mensaje del almirante Susan Hayes, comandante general de la expedición humana. Hayes estaba a bordo del último soberano posicionado con la segunda oleada de naves aún ocultas en el sistema exterior. Lisa,
Tiene autorización para comenzar la segunda fase de la operación. Muéstreles lo que la ingeniería humana puede lograr. Lisa se volvió hacia su oficial de ingeniería, el teniente comandante Marcus Webb. Marcus, active los sistemas de manipulación gravitatoria. Démosle al Imperio algo de que preocuparse. Los dedos de Webb recorrieron su panel de control, conectando sistemas que el Imperio nunca antes había visto. El desafío comenzó a emitir señales de partículas exóticas a medida que sus avanzados motores creaban distorsiones controladas en el espacio-tiempo. El efecto fue sutil pero inconfundible para cualquiera con sensores sofisticados a bordo. Nave crariana. El técnico de sensores Kelmas observaba sus lecturas con incredulidad. El comandante Cisrael, la nave líder, está generando anomalías gravitacionales. El espacio a su alrededor se está deformando de maneras que no deberían ser posibles. Jake Morrison escuchó la creciente alarma en las voces a su alrededor mientras mantenía cuidadosamente su cobertura. Sabía que la flota humana apenas comenzaba a demostrar sus capacidades. El Imperio estaba a punto de descubrir que la humanidad no solo había logrado los viajes interestelares, sino que había superado muchas de las galaxias establecidas. Civilizaciones en áreas clave de la tecnología. DOT. El dispositivo de comunicación cuántica en su cinturón vibró con un mensaje entrante. Sí. El texto era breve pero claro. Prepárense para la revelación completa en 6 horas. La misión estaba entrando en su fase final. El comandante Cisrael intentó establecer comunicación con la flota que se aproximaba, transmitiendo en todas las frecuencias conocidas. Naves desconocidas, soy el comandante Cisrael de la Armada Imperial Creteriana. Por favor, identifíquense y expongan sus intenciones. La respuesta llegó de inmediato, transmitida en frecuencias que el Imperio desconocía que los humanos hubieran descubierto. La voz era clara y hablaba en perfecta armonía. Soy la capitana Lisa Brooks, de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Venimos en paz, pero venimos preparados. Su imperio ha subestimado a la humanidad durante demasiado tiempo. El puente de mando del Vesflar quedó en silencio mientras todos procesaban lo que acababan de oír. Los humanos no solo poseían naves estelares avanzadas, sino que habían estado monitoreando las comunicaciones del Imperio el tiempo suficiente para aprender su idioma a la perfección. Las implicaciones eran asombrosas. El director Thun recibió la transcripción de la comunicación en cuestión de minutos. Se dio cuenta de que el Imperio se enfrentaba a un fallo masivo de inteligencia que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. La humanidad ya no era la especie primitiva que habían asumido, y la flota que se acercaba representaba una capacidad militar completamente desconocida. El escenario estaba preparado para una confrontación que transformaría la comprensión del Imperio sobre su lugar en el universo. La capitana Lisa Brooks se encontraba en el centro del puente de desafío de la ONS, observando cómo la cuenta regresiva llegaba a 0. A su alrededor, la tripulación trabajaba en sus puestos con silenciosa eficiencia. Cada persona sabía que los próximos minutos lo cambiarían todo entre la humanidad y el Imperio Galáctico. Había entrenado para este momento durante 5 años, pero nada la habría preparado para el peso de la responsabilidad que sentía. Ahora, todas las naves se reportan listas para la desactivación de sistemas sigilosos, anunció el teniente Carl Rollers desde la estación de comunicaciones. La flota humana había mantenido una coordinación perfecta durante su aproximación. Con más de 200 naves moviéndose como una sola unidad a través de múltiples sistemas estelares, Lisa respiró hondo y dio la orden que revelaría el verdadero poder de la humanidad a la galaxia. Todas las naves, desactiven los sistemas sigilosos simultáneamente. Ejecuten el protocolo de revelación. A lo largo de 3 sistemas estelares, naves humanas aparecieron repentinamente en todas las pantallas de sensores del espacio imperial. La revelación coordinada conmocionó a las estaciones de monitoreo, bases militares y centros de mando crarianos. Naves que habían sido invisibles momentos antes mostraron todo su tamaño y potencia a los asombrados observadores imperiales. El almirante Borak contempló su pantalla táctica mientras docenas de naves gigantescas se materializaban alrededor de su flota de patrulla. Las naves humanas eran enormes, algunas de más de 2 kilómetros de longitud, con diseños de casco únicos en la base de datos imperial. Sus cascos brillaban con un blindaje avanzado y las señales de energía indicaban reactores de fusión mucho más potentes que cualquier cosa construida por los crarianos. «Por los dioses antiguos», susurró el técnico de sensores Kelmas, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar las lecturas que inundaban su estación. «Comandante, estas naves son más grandes que nuestros Dreadnoughts. Sus niveles de producción de energía superan cualquier registro que tengamos.
El comandante Cisriel sintió una opresión gélida en el estómago al darse cuenta de que su pequeña flota de patrulla estaba completamente rodeada de naves que podían destruirlo sin esfuerzo. Los humanos no solo habían logrado viajes interestelares, sino que habían construido una flota de guerra capaz de desafiar a toda la armada imperial. Jake Morrison, sentado en su estación de comunicaciones, observaba cómo el pánico se extendía por el puente creterano, mientras mantenía cuidadosamente su disfraz alienígena. Sabía que escenas similares se estaban produciendo en las naves del Imperio por toda la galaxia, a medida que las flotas humanas se rebelaban en posiciones coordinadas. El impacto psicológico fue exactamente lo que el almirante Hayes había planeado en la UNS Defiance Lieutenant. El coronel Peter Kahn abrió canales de comunicación en frecuencias que el Imperio había clasificado como bandas militares restringidas. Su mensaje se transmitió simultáneamente a todas las naves creterianas en un radio de 3 años luz, demostrando que los humanos habían descifrado sus códigos de comunicación más seguros. «Atención, naves del Imperio», anunció Caín con un tono de voz impecable, con la autoridad de quien ha estudiado su idioma y cultura durante años. «Les presento al teniente coronel Peter Kahn de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Hemos estado monitoreando sus actividades y aprendiendo sus costumbres mientras ustedes creían que éramos primitivos y estábamos confinados en nuestro sistema natal». El almirante Borak intentó responder, pero se le quebró la voz. Las implicaciones de lo que oía lo aterrorizaban más que las enormes naves que rodeaban su flota. Los humanos llevaban años observando el Imperio. Descubriendo sus secretos y preparándose para este momento, la oficial de navegación Ellen Carter, a bordo del Defiance de la Posada, transmitió mapas estelares detallados a las naves del Imperio, mostrando el conocimiento humano de las rutas de salto que los cterianos consideraban alto secreto. Los mapas revelaban que naves humanas se habían estado moviendo por el espacio del Imperio sin ser detectadas, cartografiando su territorio y estudiando sus defensas. ¿Cómo es posible?, finalmente logró preguntar el almirante Borg por el canal de comunicación. Nuestros informes de inteligencia mostraban que su especie no había logrado viajar más rápido que la luz. La capitana Brooks respondió personalmente, con voz tranquila y segura. Almirante, su inteligencia fue diseñada para ver lo que queríamos que viera. Las naves humanas han estado operando en esta galaxia durante más de 2 años, observando su imperio y preparándose para un posible contacto. Elegimos cuándo y cómo revelarnos. El ingeniero Marcus Webb trabajaba en su estación, activando sistemas que demostraban la superioridad tecnológica humana de maneras que el Imperio no podía ignorar. El desafío comenzó a generar campos gravitatorios localizados que curvaban el espacio alrededor de la nave, creando efectos que inutilizaban las armas convencionales del Imperio. La nave humana parecía fluctuar dentro y fuera del espacio normal, apareciendo en múltiples ubicaciones simultáneamente, mientras sus avanzados sistemas de propulsión manipulaban la propia realidad. Los sensores del Imperio no podían fijar objetivos que existían en varias dimensiones a la vez. El oficial científico jefe Daniel Cross transmitió datos técnicos a la nave del almirante Borak, mostrando un análisis detallado de los sistemas de armas y capacidades defensivas del Imperio. La información reveló que los humanos habían estado realizando simulacros de combate contra la tecnología acterana durante meses, desarrollando contramedidas para todas las armas conocidas del Imperio. Conocemos las especificaciones de sus cañones de plasma, explicó Cross por el enlace de comunicación. Entendemos cómo funcionan sus generadores de escudos. Hemos estudiado sus manuales tácticos y analizado sus formaciones de batalla. No hay nada en su arsenal militar para lo que no estemos preparados. De vuelta en Crater Prime, las alarmas de emergencia sonaron por toda la capital imperial a medida que llegaban informes de todo el Imperio. El director Thun se desplazaba rápidamente entre los centros de comunicación intentando coordinar las respuestas a lo que parecía ser una invasión humana coordinada. El agente Corvex irrumpió en la oficina del director con noticias más inquietantes. «Señor, estamos recibiendo informes de naves humanas que aparecen simultáneamente en 5 sistemas estelares principales. Han posicionado flotas cerca de nuestras bases militares y centros comerciales más importantes». «¿De cuántas naves estamos hablando?», preguntó Zultun, mientras sus escamas palidecían de miedo. «Las estimaciones actuales sugieren más de 1000 naves. Director, no se trata de una sola flota, sino de un despliegue galáctico coordinado. Los humanos han estado construyendo una fuerza militar que rivaliza con toda nuestra armada». El alcance de los preparativos humanos se hizo evidente a medida que llegaban más informes. Naves humanas habían aparecido cerca de los astilleros, centros de fabricación y centros de comunicación del Imperio. Se habían posicionado para monitorear o desactivar la infraestructura crítica del Imperio sin disparar un solo tiro.
El propio emperador Bescalor convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo al hacerse evidente la magnitud de la situación. El imperio se enfrentaba a una potencia militar previamente desconocida que había estado operando en secreto durante años, recopilando información y desplegando fuerzas por todo su territorio. Fue entonces cuando el teniente Jake Morrison finalmente recibió la señal que había estado esperando. El almirante Hayes había autorizado la revelación de agentes humanos en todo el imperio. Jake se quitó el biotraje que ocultaba su apariencia, revelando sus rasgos humanos a la conmocionada tripulación del puente ecteriano. «Comandante Cisrael», dijo Jake con calma, levantándose de su estación de comunicaciones. Soy el teniente Jake Morrison de la inteligencia de las Naciones Unidas. He estado recopilando información sobre su imperio durante 3 años mientras servía a bordo de su nave. Los oficiales cterianos miraron con incredulidad al humano que había estado trabajando entre ellos, al tanto de sus secretos militares y discusiones tácticas. El comandante Cisrael se dio cuenta de que todo lo que su nave había hecho durante la misión de Jake había sido reportado al mando humano. «Nos han estado espiando», dijo Cisrael, con la voz llena de una mezcla de ira y admiración por el engaño. «Hemos estado aprendiendo sobre ustedes», corrigió Jake. «Al igual que su imperio estudia a otras especies antes de contactar. La diferencia radica en que elegimos rebelarnos cuando estuvimos listos, no cuando ustedes decidieron que valíamos la pena». El capitán Brooks abrió un canal de comunicación para toda la flota, transmitiendo a todas las naves humanas de la galaxia. «Todas las naves», les habla el capitán Brooks. «La fase 3 ha finalizado. Hemos demostrado con éxito las capacidades humanas al Imperio Galáctico. Mantengan las posiciones actuales y esperen nuevas órdenes. La revelación se había completado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma». El Imperio ahora se enfrentaba a la realidad de que la humanidad no era la especie primitiva que habían asumido, sino una potencia tecnológica que había estado observando y preparándose mientras permanecía oculta en la llanura. Bien. El almirante Bork observó su despliegue táctico, viendo naves humanas capaces de destruir su flota con facilidad, comandadas por seres que comprendían las debilidades del Imperio mejor que el propio Imperio. La era del aislamiento humano había terminado no con la humanidad implorando aceptación, sino con una demostración de poder que exigía respeto. La Cámara del Alto Consejo Creteriano bullía con conversaciones urgentes mientras representantes de todo el imperio intentaban comprender el alcance de la crisis que afrontaba su civilización. El emperador Vex Kailor, sentado en su trono, escuchaba un informe tras otro sobre la aparición de naves humanas por todo el espacio imperial. Sus asesores discutían entre sí, pero ninguno podía ofrecer soluciones a un problema que jamás imaginaron posible. El consejero Mirth se encontraba ante los líderes reunidos sosteniendo un bloc de datos lleno de información inquietante. «Su Majestad Imperial, estimamos que fuerzas humanas se han posicionado cerca de 47 instalaciones críticas del Imperio. Tienen naves vigilando nuestros astilleros, nuestros centros de comunicación y nuestras fuerzas armadas. ¿Cómo pudimos pasar por alto una operación tan masiva?», exigió el general Corville, el principal estratega militar del Imperio. «Tenemos redes de vigilancia por toda la galaxia. ¿Cómo lograron miles de naves humanas posicionarse sin ser detectadas?». El director Thun dio un paso al frente. Su expresión era sombría. «General, parece que los humanos poseen tecnología que no comprendemos. Sus sistemas de sigilo superan con creces todo lo que hemos desarrollado. Podrían haber estado operando en nuestro espacio durante años sin nuestro conocimiento». Mientras tanto, a bordo del Defiance de la N, la capitana Lisa Brooks se preparaba para la conversación más importante de la historia de la humanidad. La almirante Susan Hayes había autorizado negociaciones directas con los líderes del Imperio, y Lisa representaría a la humanidad en estos primeros contactos diplomáticos. El capitán llamó al comandante Ryan Phillips desde su puesto. «Recibimos una transmisión prioritaria del mismísimo emperador Cterano. Solicita comunicación inmediata con el comandante de nuestra flota». Lisa se ajustó el uniforme y se dirigió a la consola principal de comunicaciones. La DRA. Amanda Foster estaba a su lado, lista para asesorarla sobre la cultura creteriana y los protocolos diplomáticos. «Abra el canal, comandante». La imagen holográfica del emperador Veskeeyer apareció sobre la plataforma de comunicación. Era una figura imponente incluso a través de la transmisión, con escamas de un azul profundo y túnicas ceremoniales doradas que marcaban su posición como gobernante supremo del imperio. Sus ojos amarillos estudiaron a Lisa con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Soy el emperador Vexaler del Imperio Creteriano», dijo en tono formal. «Entiendo que usted es el capitán Brooks de las fuerzas humanas».
Solicito una explicación sobre esta invasión sin precedentes del espacio del Imperio. Lisa mantuvo la calma, sabiendo que sus palabras serían estudiadas por los historiadores durante siglos. Su Majestad Imperial, la humanidad no ha invadido el espacio del Imperio. Hemos revelado nuestra presencia aquí para establecer relaciones diplomáticas formales entre nuestra especie. Buscamos la coexistencia pacífica, pero no seremos ignorados ni descartados como seres primitivos. Hablan de paz mientras rodean nuestros mundos con naves de guerra, respondió el emperador, con una voz que transmitía ira y confusión. La posición de su flota sugiere intenciones militares, no diplomáticas. El Dr. Foster le susurró consejos a Lisa sobre los conceptos crarianos de honor y fuerza. La cultura del Imperio respetaba las demostraciones de poder más que los gestos de debilidad, por lo que la humanidad necesitaba negociar desde una posición de capacidad demostrada. Su Majestad, continuó Lisa, la humanidad ha aprendido mucho sobre la cultura del Imperio durante nuestros años de observación. Entendemos que su pueblo respeta la fuerza y la preparación. Hemos posicionado nuestras flotas para demostrar que merecemos una seria consideración, no para amenazar a su imperio. De vuelta en Crater Prime, el almirante Sil trabajó frenéticamente para evaluar las opciones militares del imperio. La quinta flota imperial era la fuerza más grande bajo su mando, pero los primeros análisis sugirieron que la tecnología humana podría neutralizar muchas de sus ventajas tradicionales. Almirante, informó su oficial táctico. Nuestros especialistas en armas han analizado las señales energéticas de las naves humanas. Sus sistemas de escudo parecen utilizar manipulación de materia exótica, que podría desviar nuestras armas de plasma. Las tácticas tradicionales del Imperio podrían no ser efectivas. Thule estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de las naves humanas en todo el espacio imperial. La ubicación era demasiado precisa para ser accidental. Los humanos habían estudiado claramente las defensas del Imperio y se habían posicionado para maximizar la ventaja estratégica. Conocen nuestras debilidades mejor que nosotros las suyas, admitió a su personal. El teniente Hake Morrison se encontraba en el área de detención de la nave creteriana, sin necesidad de mantener su disfraz alienígena. El comandante Cisreel le había ordenado. Confinado, pero tratado con respeto debido a su estatus diplomático. A través de las paredes, Hake podía oír la urgencia. Conversaciones de oficiales Crarion que intentaban comprender cómo los humanos se habían infiltrado tan completamente en su organización. El comandante Cisreel visitó personalmente a Hake, buscando respuestas a preguntas que lo inquietaban profundamente. Teniente Morrison, ¿cuántos otros agentes humanos operan dentro de nuestro imperio? Hake consideró su respuesta cuidadosamente. Comandante, puedo decirle que la humanidad ha recopilado mucha información sobre su civilización, pero nuestros métodos siempre se centraron en comprender, no en causar daño. Estudiamos su cultura porque esperábamos una futura amistad entre nuestra especie. ¿Amistad? Cisreel rió con amargura. Nos engañaron durante años mientras construían una flota para amenazar nuestro imperio. ¿Cómo puede haber amistad basada en tales mentiras? De la misma manera que su imperio construye relaciones, respondió Hake. Mediante una cuidadosa observación, evaluación de capacidades y negociación desde posiciones de respeto mutuo. La única diferencia es que elegimos cuándo revelarnos en lugar de esperar a que ustedes nos descubrieran. La capitana Brox continuó su comunicación con el emperador Vex Kailor, trabajando para establecer el marco para las relaciones diplomáticas en curso. La conversación se transmitía por todos los territorios humanos e imperiales, marcando un momento histórico para ambas civilizaciones. Su Majestad, la humanidad propone el establecimiento de canales diplomáticos formales entre nuestros gobiernos. Tenemos mucho que ofrecernos mutuamente a través del comercio, el intercambio cultural y la cooperación científica. El ingeniero Marcus Webb demostró las capacidades tecnológicas humanas al compartir especificaciones técnicas que asombraron a los científicos del Imperio. Los datos mostraron diseños de reactores de fusión más eficientes que cualquier cosa que los crarianos hubieran desarrollado, junto con sistemas de manipulación gravitacional que abren nuevas posibilidades para los viajes espaciales. Estas especificaciones de reactores inspiraron al asesor científico jefe Melkuran al revisar los datos humanos. Muestran niveles de eficiencia que creíamos teóricamente imposibles. ¿Cómo lograron los humanos tales avances? Webb explicó a través del enlace de comunicación. Nuestra especie aborda los problemas de ingeniería de forma diferente a la suya, donde la tecnología del imperio se centra en métodos probados y mejoras graduales. Los humanos tienden a experimentar con enfoques radicalmente nuevos y soluciones no convencionales.
El intercambio técnico continuó mientras los científicos humanos compartían información sobre sistemas de computación cuántica, manipulación de materia exótica y tecnologías de distorsión del espacio-tiempo. Cada revelación demostraba que la humanidad no solo había igualado las capacidades del Imperio, sino que las había superado en varias áreas críticas. El emperador Vexalor se encontraba en una situación insostenible. El Imperio había construido sus políticas de expansión asumiendo que eran la potencia tecnológica dominante en la galaxia. Ahora se enfrentaban a una especie que poseía tecnología superior, a la vez que demostraba la paciencia estratégica para permanecer oculta hasta que decidieran rebelarse. Capitán Brooks, dijo finalmente el emperador, su especie ha demostrado capacidades que nos obligan a reconsiderar nuestra comprensión de las estructuras de poder galácticas. ¿Cuáles son sus términos para la coexistencia pacífica? Lisa intercambió miradas con el Dr. Foster antes de responder. Su Majestad, la humanidad busca ser reconocida como un socio igualitario en los asuntos galácticos. Deseamos establecer relaciones comerciales, compartir conocimiento científico y trabajar juntos para mantener la paz y la estabilidad en toda la galaxia. Las negociaciones continuaron durante horas mientras ambas partes trabajaban para establecer los principios básicos que regirían las futuras relaciones entre la humanidad y el Imperio. Las conversaciones fueron complejas y abarcaron desde límites territoriales hasta acuerdos de intercambio de tecnología. El almirante Borak observaba los procedimientos desde su nave, aún rodeado de naves humanas que podían destruir su flota en cualquier momento. La demostración del poder humano había sido clara e inconfundible, pero su moderación al usarlo sugería un interés genuino en las relaciones pacíficas. A medida que la sesión diplomática se acercaba a su fin, el emperador Vexalor tomó una decisión que transformaría la galaxia. Capitán Brooks, el Imperio Creteriano reconocía anteriormente a la humanidad como potencia galáctica soberana. Aceptamos su propuesta de relaciones diplomáticas y esperamos aprender más sobre su notable civilización. El momento marcó el fin del aislamiento humano y el comienzo de una nueva era en la política galáctica, donde el Imperio tendría que compartir influencia con la especie que habían subestimado drásticamente. 3 meses después del contacto inicial, la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El Imperio Crariano se encontraba adaptándose a una nueva realidad donde la humanidad se erguía como una potencia igualitaria, mientras que las naves humanas mantenían sus posiciones en todo el espacio imperial como un recordatorio constante del desequilibrio. La almirante Susan Hayes se encontraba en la plataforma de observación de la UNS Sabrin, observando la construcción de la primera estación espacial conjunta del Imperio Humano. En la zona neutral entre sus territorios. La enorme estructura serviría como embajada diplomática e centro de investigación donde ambas especies podrían colaborar en proyectos que beneficiaran a todos. El almirante llamó a la capitana Brooks mientras se unía a Hayes en la ventana de observación. Los últimos informes de nuestros agentes integrados muestran que la doctrina militar del Imperio se está reescribiendo por completo. Están desarrollando nuevas estrategias partiendo de la premisa de que se enfrentarán a oponentes con tecnología igual o superior a la suya. Hayes asintió, satisfecho con el progreso de la operación. Bien. El Imperio necesitaba comprender que no es la única civilización avanzada de la galaxia. Esta constatación los hará más cautelosos con la expansión y más dispuestos a negociar con otras especies. En Creter Prime, el emperador Vexalor se reunió con sus asesores militares para discutir la nueva situación estratégica. El Imperio siempre había planeado su expansión basándose en la superioridad tecnológica sobre otras especies, pero los humanos habían demostrado que esa suposición era peligrosa. Ahora necesitaban desarrollar habilidades diplomáticas que habían sido descuidadas durante siglos. Su Majestad Imperial, informó el almirante Theol, nuestro análisis de la tecnología humana sugiere que poseen capacidades en varias áreas que superan las nuestras. Sus sistemas de manipulación gravitacional por sí solos podrían revolucionar los viajes espaciales en todo el Imperio. El general Corville extendió mapas que mostraban las posiciones actuales de las flotas humanas. Majestad, los humanos han acordado retirar sus naves de nuestros territorios principales, pero mantienen una presencia significativa en las regiones fronterizas. Su mensaje es claro, respetarán nuestra soberanía si nosotros respetamos la suya. El emperador estudió los mapas estratégicos con una nueva comprensión. Por primera vez en la historia del Imperio, se enfrentaron a vecinos que podían igualar su poder militar, demostrando al mismo tiempo la sabiduría para buscar soluciones pacíficas. General, ¿qué hemos aprendido sobre las capacidades militares humanas? Señor, su enfoque bélico es completamente diferente al nuestro, donde nos basamos en una potencia de fuego abrumadora y tecnología superior. Los humanos enfatizan la adaptabilidad, la innovación y la guerra psicológica. Nos derrotaron antes de disparar un solo tiro,
demostrando que nos entendían mejor que nosotros mismos. El teniente Jake Morrison se encontraba en la sala de conferencias a bordo de la nave insignia del almirante Bortok, ahora sirviendo como oficial de enlace humano. Sus años de trabajo encubierto le habían proporcionado una perspectiva única de la cultura del imperio, que resultó invaluable en las negociaciones en curso entre las dos potencias. Comandante Cisrael, Jake dijo durante su sesión informativa habitual que el almirante Hayes había aprobado el programa de intercambio que permitirá a los oficiales creteranos servir a bordo de naves humanas mientras el personal humano trabaja con las tripulaciones del imperio. Esto ayudará a ambas partes a comprenderse mejor. Zixel había llegado a respetar a Jake durante el tiempo que trabajaron juntos, aunque todavía se sentía incómodo sabiendo que, sin saberlo, había estado albergando a un espía. Teniente, debo preguntar, ¿cuántos otros agentes humanos siguen integrados en las organizaciones del imperio? Jake sonrió diplomáticamente. Comandante, esa información es clasificada, pero puedo decirle que las operaciones de inteligencia humana se están reduciendo ahora que se han establecido relaciones diplomáticas formales. Ya no necesitamos operar en secreto. De vuelta en la Resistencia, el director científico Daniel Cross trabajó con un equipo de científicos del Imperio que se habían ofrecido como voluntarios para participar en proyectos de investigación conjuntos. El intercambio cultural estaba resultando beneficioso para ambas partes, ya que compartían diferentes enfoques para resolver los desafíos tecnológicos. El doctor Keeleron Cross le dijo a su colega Cterano, el trabajo de su imperio con la contención de plasma podría ayudarnos a mejorar la eficiencia de nuestro reactor de fusión, mientras que nuestras técnicas de manipulación gravitacional podrían resolver sus problemas con los viajes espaciales de larga distancia. El científico creteriano examinó los datos técnicos humanos con fascinación. Sr. Cross. Su especie parece abordar los problemas científicos desde perspectivas completamente diferentes a las nuestras, donde seguimos marcos teóricos establecidos. Parece experimentar con ideas que nuestros científicos considerarían imposibles. El ingeniero Marcus Webb demostró la instalación de mejoras diseñadas por humanos en los sistemas de comunicación del Imperio, mostrando cómo las dos tecnologías podían trabajar juntas para crear redes más avanzadas que las que cualquiera de las dos civilizaciones podría construir por sí sola. La cooperación marcó una nueva era de desarrollo tecnológico para ambas especies. La DRA. Amanda Foster completó su exhaustivo estudio de la psicología y la cultura crarianas, elaborando informes que guiarían a los diplomáticos humanos durante años. Su trabajo reveló que la agresiva expansión del imperio se había debido en parte al miedo a encontrarse con civilizaciones superiores, lo que hacía que la demostración de fuerza y moderación de la humanidad fuera particularmente eficaz. El capitán Brooks Foster informó durante su informe semanal, Liderazgo del Imperio. Se siente aliviado al descubrir que los humanos prefieren la negociación a la conquista. Su historia demuestra que siempre les ha preocupado encontrarse con especies que los traten como ellos tratan a los demás. La comunidad galáctica observaba con gran interés el desarrollo de la relación entre la humanidad y el imperio. Las civilizaciones más pequeñas, que antes temían desafiar la expansión del imperio, ahora veían que incluso los imperios más poderosos podían ser frenados por oponentes decididos con tecnología y estrategia superiores. La noticia se extendió por toda la galaxia sobre la especie que había surgido de la nada para desafiar al poderoso imperio criteriano. Las rutas comerciales cambiaron a medida que los comerciantes buscaban establecer contacto con los misteriosos humanos, que poseían una tecnología que superaba incluso las capacidades del imperio. El capitán Brooks recibía informes regulares de equipos de exploración humanos que habían contactado con docenas de otras especies en toda la galaxia. Muchas civilizaciones que se habían estado escondiendo de la expansión del imperio ahora se sentían lo suficientemente seguras como para rebelarse y buscar protección o alianza con el nuevo poder humano. El almirante Borak descubrió que su perspectiva sobre la política galáctica había cambiado por completo tras sus experiencias con la flota humana. En su informe oficial al comando del imperio, escribió que la humanidad representó la operación militar más sofisticada que jamás había encontrado, ejecutada con una precisión que demostraba años de cuidadosa planificación. Los humanos no se limitaron a construir una flota y atacar nuestras fronteras, informó. Estudiaron toda nuestra civilización, conocieron nuestras fortalezas y debilidades, se posicionaron estratégicamente a lo largo de nuestro territorio y se rebelaron en el momento de máximo impacto psicológico. Este nivel de pensamiento estratégico sugiere una tradición militar mucho más avanzada de lo que supusimos inicialmente. El emperador Bescalor se dirigió al imperio en una transmisión histórica que reconoció la nueva realidad galáctica. Ciudadanos del imperio, hemos aprendido que no estamos solos entre las civilizaciones avanzadas de la galaxia. La humanidad ha demostrado ser un aliado digno y un oponente formidable. Trabajaremos con ellos para construir un futuro más estable y pacífico para todas las especies.
La transmisión marcó el fin oficial de las políticas de aislamiento del Imperio y el comienzo de una nueva era de diplomacia galáctica. Los acuerdos comerciales, los programas de intercambio de tecnología y los intercambios culturales comenzaron a transformar ambas civilizaciones a medida que aprendían la una de la otra. La almirante Hayes transmitió su informe final a la Tierra, resumiendo el éxito de la operación que anunció la llegada de la humanidad al escenario galáctico. Misión cumplida. La humanidad ahora es reconocida como una gran potencia galáctica. El Imperio comprende que no seremos conquistados, ignorados ni desestimados. Hemos logrado nuestro objetivo de establecer a la humanidad como iguales en los asuntos galácticos mediante la demostración de fuerza y sabiduría diplomática. La era del aislamiento humano terminó no con la humanidad implorando aceptación, sino con una demostración que obligó a la galaxia a reconocer su fuerza. El Imperio Crariano aprendió que sus suposiciones sobre las civilizaciones primitivas podían ser peligrosamente erróneas. Si bien la humanidad demostró que una planificación cuidadosa y una tecnología superior podían superar incluso a las potencias más consolidadas, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Y la humanidad se ganó su lugar entre las estrellas gracias a su valentía, inteligencia y la determinación de ser respetada en lugar de simplemente tolerada.